Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba a los distribuidores del Toyota Tercel con motor 3E, tanto carburado como inyectado. Tenemos en la mesa distribuidor de 3E tipo carburado, distribuidor de Toyota 3E tipo inyectado, rotores, tapaderas y cubiertas de ambos distribuidores, un cable de puente. Tenemos módulo de tipo inyectado, módulo encendido tipo Mitsubishi, el cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Comenzando con las diferencias entre estos distribuidores, tenemos que el tipo carburado, por ejemplo, tiene los mismos componentes internos que el distribuidor de Toyota 4A visto en el video número 5. La diferencia notable entre ambos distribuidores es que uno lleva membrana de avance y el de tipo inyectado no lleva membrana de avance. Los componentes de ambos distribuidores son muy diferentes. Los vamos a ver paso a paso. En el caso del carburado, tenemos el módulo encendido, la bobina captadora, la bobina y su membrana de avance. En el lado de las líneas, tenemos que aquí tiene dos líneas. La línea café, en este caso, que si lo vemos el toma desde acá, sería la línea número 2. La línea café, en este caso, es positivo y la línea azul es tacómetro. La línea azul del tacómetro va conectada a esta parte del módulo encendido. En otras ocasiones puede ir conectada al negativo de bobina que está por acá. En el caso del distribuidor de tipo inyectado, tenemos siempre la bobina, tenemos un doble captador en la parte de abajo y abajo tiene la aspa de 4 cilindros. Tenemos el condensador de 0.47 picofarads que está en la parte de abajo y va a conectar al positivo de la bobina. Este distribuidor tiene 4 líneas. Línea roja es positivo de captador, línea blanca es negativo de captador. Van a este toma y el siguiente toma. Tiene el mismo orden de líneas que el de tipo carburado, solo que aquí los colores cambian. Por ejemplo, la línea café en este caso es negativo de bobina y la línea negra es positivo. En otros distribuidores podemos encontrar que la línea café es positivo y la línea negra es negativo de bobina, pero en este caso particular los colores están invertidos, por lo cual hay que tener cuidado a la hora de conectar. Otras diferencias notables en los tipos de distribuidores son los tipos de tapaderas. Por ejemplo, la que tengo en mi mano izquierda es del de tipo inyectado y el que tengo en mi mano derecha es de tipo carburado. Aunque también se dan casos en los cuales esta tapadera también se puede poner en el tipo carburado, solo que los cables de bujía cambian, ya que estos son más delgados y los de este son como tipo normales. De ahí los demás componentes, ya sea rotor, las cubiertas, son exactamente iguales. Ahora vamos a pasar a la prueba de cada uno de ellos. Para hacer la prueba al distribuidor de 3E de tipo carburado,
Lo único que vamos a necesitar en este caso es el positivo, que iría a la línea café de este módulo, a la línea café de este conector, y necesitamos dos negativos, uno hacia la bujía de pruebas y el otro hacia la carcasa del distribuidor. Lo podemos poner en cualquier parte del distribuidor. Aquí está la salida de la bobina, entonces necesitamos poner un cable de puente entre la punta de la bobina y el cable de la bujía. Teniendo todo conectado, al encender la batería y girar el distribuidor tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, sí hubo chispa en esta prueba. Quiere decir que todos los componentes dentro del distribuidor están en buenas condiciones. Ahora vamos a hacer la prueba al distribuidor de tipo inyectado. Vamos a retirar este distribuidor y vamos a poner acá el de tipo inyectado. Por ejemplo, en el caso de este distribuidor, este tiene la señal de entrada, que serían los captadores. Procesamiento de señal le hace la computadora. La señal de salida la hace este módulo de encendido. Y el actuador lo hace la bobina, que está por acá. Como tienen los componentes separados, podríamos probarlos uno por uno. Por ejemplo, vamos a ver cuánto mide la resistencia de este captador. Con el multímetro en escala de 2000 ohmios, vamos a ver la resistencia de este captador entre las líneas blanco y rojo de este toma, que es un poco más claro que el otro toma. Tiene 460 ohmios. Básicamente tiene doble captador, por lo cual tiene un doble valor con respecto a captadores de los mismos vehículos, lo cual es normal en este caso particular. Otra cosa muy notable que podemos ver de este distribuidor es que muchas veces estos se llenan de aceite y logran arruinar el captador de abajo. Entonces, lo que se tiene que hacer en esos casos es mejor reemplazar el distribuidor, ya que calibrar este captador es un poco difícil. Sabemos que la calibración de ellos es 10 milésimas de pulgada, pero en el caso particular de este distribuidor tiene que ser en ambos lados. Para ello tendríamos que tener dos calibradores de hojas. Vamos a ver, por ejemplo, el de 10 milésimas. Sería este. Vamos a ponerlas así los captadores. Y vemos que la línea de 10 milésimas entra tanto en un lado como en el otro lado. Hay que tener especial cuidado a la hora de desarmar este distribuidor,
de que tendríamos que tener dos láminas de este tipo para poder calibrarlo de manera correcta. Por lo cual, cuando tenemos el caso de que entra aceite al distribuidor o que el captador ya está arruinado y se quiere cambiar, lo ideal sería cambiar completo el distribuidor. Pero si ya se desarmó, podemos hacer de esta manera la calibración correcta de este captador. También tendríamos que medir la bobina, que tanto en el carburado como el inyectado tienen que medir el mismo valor. Por ejemplo, vamos a ponerlo en escala de 200 ohmios. La bobina en este caso mide 1.4 ohmios, lo cual es normal en este tipo de bobinas. Para hacer una prueba en vivo de este distribuidor del tipo inyectado, tendríamos que tener un módulo encendido que haga las veces de computadora y señal de salida. Entonces, para hacer la conexión se va a hacer de la siguiente manera. Vamos a quitar este positivo. Vamos a poner positivo. En el caso de este módulo encendido, que lo vimos en el video número 13, tenemos que la C es negativo bobina, B es positivo, la cruz es positivo de captador y la SG es negativo de captador. Entonces vamos a conectar positivo a este módulo. Vamos a conectar negativo de bobina, que en el caso del módulo es C, a la línea café del módulo del distribuidor. Vamos a poner negativo al módulo. Vamos a necesitar siempre un positivo. A la línea negra del distribuidor. Y vamos a necesitar las líneas de captador, que en este caso la línea verde sería la positivo de captador, iría a la línea roja del distribuidor, y en el caso de la línea blanca iría a la línea blanca del distribuidor. Vamos a poner acá el puente de la bobina para el probador. Teniendo todo conectado y encendiendo la batería, al girar el distribuidor tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Esta es una forma de probar el distribuidor de tipo inyectado cuando no tenemos los componentes completos para hacer la prueba. Y como pueden ver, con un módulo encendido basta para hacer la prueba a ambos componentes.
Estas han sido las pruebas a los distribuidores de tipo inyectado y de tipo carburado del Toyota con motor 3E. Si tienen más preguntas pueden hacerlas en los comentarios y no olviden suscribirse a este canal. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.